De ustedes que aceptó el día de hoy formar parte de este conversatorio colectivo, un poco para trabajar sobre el tema de la trascendencia que para nosotros tiene esta tercera victoria legal en la causa Berta Cáceres, específicamente en el caso denominado fraude sobre el Gualcarque. También queremos saludar y agradecer, obviamente, a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Dignidad en Atlántida, a través del programa Destapando la Olla y todas las emisoras hermanas que también se unen a esta transmisión. Presento rápidamente a mis compañeros que el día de hoy estarán pues participando en este conversatorio. El abogado Víctor Fernández, director del bufete, al compañero Lester Castro e igualmente al compañero abogado Pedro Mejía. Tal vez explicar un poco qué vamos a hacer en esta hora de trabajo que nos proponemos. Pues inicialmente vamos a generar una pequeña línea histórica de las dos sentencias que proceden esta del Gualcarque, una en función de los 7 condenados por la ejecución de Berta Cáceres, esta sentencia que fue ganada en 2019. Y también, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre la segunda victoria legal, que fue la declaración de culpabilidad del señor Roberto David Castillo en el 2022, en su condición de coautor del asesinato. Y bueno, posteriormente vamos a hacer también algunos antecedentes de este caso del fraude sobre el Gualcarque, decir que bueno, que es un caso que no se viene trabajando desde hace un par de años, sino que esto tiene que ver con las denuncias que desde el 2008, 2009 hizo la compañera Berta Cáceres, el COPIN. Fueron alrededor de 40 denuncias que Berta y el COPIN presentaron en torno a todos los proyectos extractivistas, hidroeléctricos, eh, pues que amenazaban la convivencia del pueblo lenca. Después, obviamente, también vamos a hacer un pequeño antecedente de cómo la MASI UFESIC retoma como parte de los casos que ellos propusieron a nivel de investigación. Y bueno, en donde quedaba claro a partir de todas las pruebas cómo la empresa DESA fue beneficiaria de manera corrupta de contratos de operación sobre las aguas del río Hualcarque. Y finalmente vamos a explicar un poco las particularidades que ha tenido todo este proceso legal. Por ejemplo, la incorporación del COPIN como una víctima en todo el proceso judicial. Vamos a hablar de los medios probatorios hasta llegar finalmente a la sentencia. O sea, ¿qué significa que después de tener 16 personas en este caso del fraude sobre el Gualcarque procesadas, que 13 de ellas hayan sido absueltas a lo largo de todo el proceso, que 3 estén siendo condenadas y obviamente aquí hacer como la insistencia en todos estos actores intelectuales, el gran poder económico, político que siempre, digamos, esquiva, por decirlo de alguna manera, la justicia. Y cerraremos por lo menos esta primera parte del conversatorio, haciendo unas valoraciones generales de la dimensión que presenta esta sentencia, de todos los implicados en la misma y de cómo cada quien tiene una parte de la responsabilidad en este caso. Entonces, tal vez decir
¿Qué finalmente buscamos nosotros con este conversatorio, con algunos que vamos a tener también los primeros días del mes de junio en Tegucigalpa? Pues buscamos que esta sentencia se conozca, que este fallo se conozca por la trascendencia que tiene, porque podemos ver claramente cómo una estructura criminal en el sentido pues más básico y en el marco de un sistema económico hace cualquier cosa simplemente por ganar una concesión, por tener unas utilidades. Y finalmente lo que revela es pues el estado de violencia y de brutalidad que engendra este tipo de empresas. Y la segunda cosa importante que creemos que podemos hacer a partir de este conversatorio es decir que sí se puede, que las victorias populares sí son una realidad, que las comunidades que defienden su territorio pues sí pueden tener logros a nivel de sus luchas, y eso es generar esperanza a todos esos procesos. Eh, Como decía el escritor Julio Cortázar en uno de sus cronopios, la esperanza es un sentimiento que tiene que ser compartido. Y finalmente eso es lo que buscamos, compartir con ustedes, pues, estas dimensiones que tiene este fallo. Y sin más, entonces tenemos la primera participación. Le daríamos un espacio de 10 minutos a Pedro Mejía para que pueda hacernos esta parte inicial sobre los antecedentes en toda esta causa Berta Cáceres y los antecedentes propios de este caso. Pedro. Buenos días a todos y todas las presentes en la sala y a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. En primer lugar, ratificamos que esta es una victoria popular y en ese sentido, como parte del equipo que litigó la causa, agradecemos a muchas instituciones, a muchas personas y a los pueblos por esta victoria, que seguro haremos llegarles concretamente con su nombre. Bueno, en torno a la participación en este conversatorio, en primer lugar, me parece importante indicar 3 claves que permiten comprender mejor los antecedentes y el contexto en el que se litigó esta causa o este caso de fraude sobre el Gualcarque. La primera clave es el asesinato de la compañera Berta Cáceres y los procesos penales que le siguieron. La compañera Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016. Y a partir de su asesinato, pues la primera reivindicación que se hizo desde los pueblos es que la compañera fue asesinada por los directivos, por los socios, por la familia Talasablá, que era la dueña del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y que era además a raíz de la defensa y la reivindicación de derechos que lideraba la compañera Berta Cáceres contra dicho proyecto por ser aprobado mediante dinámicas de corrupción e intentado poner en operación mediante la violencia y el asesinato. Esa es la primera clave que hay que entender. Y es así que después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, pues surge esto que nosotros llamamos la causa Berta Cáceres, que son el cúmulo o el grupo de casos que pretenden hacer justicia a la vida de la compañera, entre el cual está, o como lo entendemos nosotros, para hacerle justicia a la memoria de la compañera Berta Cáceres, pues hay que encontrar justicia, primero frente a su asesinato, pero también frente a estos casos de corrupción como el caso fraude sobre el Gualcarque, que fue que es el que juzga el contrato hidroeléctrico Aguasarca por el cual asesinaron a la compañera Berta Cáceres. Entonces, luego del asesinato de Berta Cáceres, se apresan 7 personas
acusados de ser los asesinos, 8 personas acusados de ser los asesinos de la compañera Berta Cáceres. Y estas 7 personas terminaron siendo condenadas en diciembre del 2019. Y estas 7 personas conformaban la estructura sicarial. Este es un primer caso en la causa Berta Cáceres que fue, digamos, reivindicado en victoria, 7 personas declaradas culpables, pero era la estructura sicarial. Luego, también se siguió un proceso en contra de Roberto David Castillo, un personaje que supera a los personajes anteriores, porque ya no es un sicario, no es un matón, sino que era socio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., la dueña del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Se apresa a Roberto David Castillo y finalmente se le termina resolviendo o encontrando culpable, primero en un fallo el 5 de julio del 2021, y se le sentencia a alrededor de 22 años de cárcel en una sentencia en junio del 2022. ¿Qué es importante particularmente de este caso contra Roberto David Castillo? Que es, primero, que es una segunda victoria popular de los pueblos, del Copín, del pueblo lenca y particularmente de este equipo legal, que logró además que el Tribunal de Sentencia ratifique en su sentencia que a la compañera Berta Cáceres se le asesina debido a la oposición que estaba generando a la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y finalmente, en diciembre del 2023, se presenta requerimiento fiscal en contra de Daniel Atala Mirense, que actualmente tiene orden de captura y se encuentra prófugo. Estos antecedentes, estos 3 casos, 2 casos con sentencia condenatoria, redundan en decir que a la compañera Berta Cáceres se le asesina por su reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, su liderazgo para combatir la corrupción que generaba el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Finalmente, también en este proceso se litiga en el marco del proceso de muchos pueblos, comunidades que en Honduras reivindicaban justicia frente a la corrupción de los proyectos extractivos, y se configura como un antecedente, pues, el mismo liderazgo de la compañera Berta Cáceres y de otras organizaciones populares que, a manera de ejemplo, podemos indicar que la compañera Berta Cáceres, junto con el acompañamiento del equipo legal del Movimiento Amplio, presentó una denuncia en el 2014 en contra de 50 proyectos hidroeléctricos, indicando que deben ser investigados por ser aprobados de corrupción. Es decir, el antecedente de este caso fraude sobre el Gualcarque es una lucha popular y general en contra de proyectos extractivos corruptos. Y otro antecedente, o la última clave importante para entender el contexto y antecedentes de este caso, es decir, que es uno de los 14 casos presentados por la extinta Masi Ufesic, y que este caso se litiga en un contexto en donde 14 de los casos presentados, solamente 2 habían obtenido sentencia condenatoria y el resto de casos se estaba cerrando en lógica de impunidad, y que como propósito de este foro y en el contexto actual de la reivindicada avenida de la Sisi, es importante decir que la MASI fue aprobada con un presupuesto general de $32 millones, un total de 716 millones de lempiras, y que tras 8 años de litigio, tras 8 años de haberse instalado la MASI en Honduras, pues únicamente de 14 casos que logró presentar, 3 tienen sentencias condenatorias, y uno de ellos es el caso fraude sobre el Gualcarque, otro es el caso de la primera dama y un caso sobre el Seguro Social. Y para ir cerrando sobre los antecedentes en el caso, o los hechos en el caso del fraude sobre el Gualcarque, lo importante es decir que en primera instancia lo que se juzgaba en este caso denominado fraude sobre el Gualcarque era o es lo que se juzgó una red de corrupción público-privada que maniobró desde sus atribuciones
como funcionarios del Estado y desde su poder económico y su poder de influencia en el Estado, maniobró para aprobar el contrato hidroeléctrico Aguasarca con el propósito de defraudar al Estado, y que no solo maniobró a manera en las instituciones, sino que además intentó imponer ese proyecto hidroeléctrico en las comunidades en territorio indígena lenca, mediante la violencia y el asesinato. Las personas que fueron implicadas en este caso inicialmente eran 16 personas, funcionarios públicos del Estado, habían gerentes, viceministros, directores de unidades técnicas del Estado, de Serna y de la ENE particularmente, un alcalde y también empresarios y empresarias socio y socia de DESA. Pero que finalmente este caso, al momento en que lo empieza a litigar o se le permite litigarlo, logra litigarlo este equipo y las víctimas, pues de las 16 personas inicialmente imputadas, 10 fueron absueltas directamente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2020. Es así que finalmente, cuando este equipo, luego de haber sido retirado del juicio y retomar su representación en el proceso, litiga el caso en contra de únicamente 6 personas. 2 personas que fueron ex empleados del ENE, Roberto David Castillo y Carolina Lisset Castillo Argueta, que terminan siendo socios de la empresa DESA. También en contra de un alcalde, el alcalde Raúl Pineda Pineda, de 2 técnicos de la Serna, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y en contra del gerente general de la ENE, encargado de aprobar y de firmar el contrato 043-2010, el contrato contentivo del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y finalmente, pues para decir, nosotros indicamos como tesis central es que la firma del contrato 043-2010 se dio mediante comportamientos fraudulentos en los cuales Roberto David Castillo y Carolina Lisset Castillo Argueta, siendo empleados del ENE, se apropiaron de información privilegiada, de análisis técnicos que robaron a la misma ENE para hacer viable el proyecto o para indicar que era viable el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y Roberto David Castillo, abusando de su posición y valiéndose de su posición, generó un mecanismo para la aprobación de este proyecto hidroeléctrico Aguasarca, pero que además es un modelo de contratación bajo la Ley de Fomento a la Energía Eléctrica mediante recursos renovables que sirvió de ejemplo para la aprobación de otros tantos proyectos extractivos en el país. Es decir, esta dinámica de corrupción se juzga en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, pero es una dinámica que fue creada, que fue ideada por Roberto David Castillo y que mediante esa misma dinámica fueron aprobados otros proyectos. Y que finalmente, pese a que existían muchos dictámenes que indicaban que ese proyecto no era viable, no debía ser aprobado porque la empresa DESA no estaba inscrita en el registro de contratantes con el Estado, porque se le adjudicaba un contrato millonario pese a tener un capital de 25,000 empiras, pese a que no existía consulta previa, libre e informada, pese a que se establecían pagos no acorde a la ley, pues el ministro o el gerente de la NE, Roberto Aníbal Martínez Lozano, terminó firmando dicho contrato que provocaría un perjuicio al Estado y perjudicó la sana administración pública y que finalmente perjudicó al pueblo indígena lenca con violencia, con asesinatos como el de la compañera Berta Isabel Cáceres. Yo aquí cerraría mi participación agradeciendo la atención. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por estos antecedentes. Yo creo que en estas palabras iniciales que nos explican el antecedente podemos tener claro una cosa planteada por Pedro, y es esto de entender que es una red de corrupción. Esto que ya lo hemos hecho normal en el país, hablar de redes de corrupción, pero cómo eso se traduce concretamente en un contrato
en un proyecto, en la participación de funcionarios, pues es esto lo que nos enseña este fallo del fraude sobre el Gualcarque. Y bueno, la pregunta obviamente que queda aquí es que este es uno de los proyectos, pero ¿qué pasa con el resto de los proyectos que tenemos, de los proyectos extractivos que existen en el país? ¿Cuáles son esas otras redes de corrupción? O si son las mismas redes de corrupción, si estos apellidos de los grupos poderosos del país están repetidos en todas estas y que siguen siendo, digamos, a las personas a los cuales la justicia todavía eh, no le llega. Pero para explicar un poco más de cómo se hizo este proceso, cómo fue el juicio oral y público que se siguió en este caso, pues vamos a escuchar a Lester Castro. ¿Cuáles fueron esas pruebas que nos permitieron, digamos, revelar esta estructura criminal en el fallo del Gualcarque? Lester. Muchas gracias, Ileana, y buenos días a todas las personas presentes y que nos siguen también a través de las redes sociales. Como ha mencionado Pedro y se ha mencionado, finalmente este caso es esencialmente de corrupción, y lo que podemos decir es que pues todas las actuaciones, todo el acto finalmente de corrupción para favorecer a la empresa de esa, pues deja una huella, deja un rastro a partir de las acciones de las entidades de administración de justicia, de las secretarías de Estado, y en este caso voy a hacer énfasis en 3 instituciones del Estado, o en 2. En este caso, primero, todas las actuaciones que están relacionadas con la Secretaría de Recursos Naturales, también con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y otro componente es una esfera privada, como lo es todo lo que tiene que ver con los antecedentes registrales de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, para que finalmente podamos tener la claridad de cómo se fraguó el fraude y la participación que tuvieron estas personas que en su momento actuaban como agentes estatales y finalmente terminaron siendo los gerentes de la empresa que fue beneficiaria a partir de las licencias ambientales y de los contratos. Y toda o en su mayoría la prueba fue documental. Hubo muchísima prueba documental, todos los expedientes administrativos que estaban insertos en la Secretaría de Recursos Naturales y también en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También hubieron pruebas periciales que tenían que ver también con acreditar la defraudación en contra de la administración pública, también dictámenes ambientales en los cuales se acredita la no vialidad ambiental del proyecto que fueron desarrollados por el Ministerio Público, y también algunos testimonios de testigos que voy a profundizar sobre ellos, porque esa es la parte que finalmente pues nos cierra el caso, es decir, nos complementa finalmente la participación que tuvieron todos estos actores imputados en el fraude en contra del Estado de Honduras. Y nosotros decimos que no es únicamente un fraude en contra del Estado de Honduras, no es un fraude en contra de la administración pública, también es un fraude para el pueblo lenca, es un fraude para las comunidades de Río Blanco, del Copín, donde se iba a desarrollar este proyecto. Y eso es importante también destacarlo. Los expedientes de la Serna tenían que ver esencialmente con diferentes opiniones técnicas que fueron emitidas por estos 2 sujetos que eran un director y un jefe de un departamento de hidrología, que emitieron un dictamen y una opinión para que se emitiera el licenciamiento ambiental, el estudio de prefactibilidad y también la contrata de aguas. Se incorporaron algunos dictámenes técnicos que decía, señor técnico de la Serna, eso que usted está diciendo no es así. No puede realizarse este proyecto en las condiciones o de acuerdo a la opinión técnica que usted ha emitido. Y lo que hemos venido sosteniendo es que pues todo el proceso de la Serna tuvo un proceso muy acelerado para realizarse. Es decir, la confabulación que existe entre el actor
interno, es decir, el funcionario del Estado, y el externo para poder favorecer el proyecto. Aquí en la Serna se advirtieron diferentes irregularidades a nivel técnico, también documentos falsos que fueron proporcionados por la empresa DESA, estudios con muy poco rigor técnico que finalmente defraudaron a la Serna, al Estado. Todos estos tenían una serie de irregularidades que el funcionario tenía la obligación de revisar y no lo hizo, y permitió de que eso finalmente fueran introducidos o incorporados al expediente de esa forma, con todas esas irregularidades. Y en el caso de la ENE, que aquí el imputado con relación a la posición que tenía es el señor Roberto Martínez Lozano, una de las cosas que se ha establecido es la posición que tenía Roberto David Castillo y también la señora Carolina Lisset Argueta. Es que ambas personas fueron empleados del ENE y desde aquí comenzaron, desde el año 2007, a favorecer sus propios intereses. Como indicó Pedro, hubo un estudio que lo desarrolló la ENE para desarrollar el proyecto Hualcarque, así se llamaba, era un proyecto público. Sin embargo, este no se realizó, pero todos los estudios que ya había realizado el Estado de Honduras terminaron en manos de DESA para introducirlos en la Serna como que ellos lo habían hecho. Entonces, esta posición desde dentro de la ENE favoreció para que el proyecto Aguasarca se desarrollara. Y finalmente lo que configura el fraude, uno de los grandes actos, como mencionó Pedro, es el contrato 043-2010. ¿Y por qué decimos que finalmente este contrato es ilegal? Porque existían tres opiniones técnicas desde la dirección legal, una dirección de auditoría y también una dirección de contratos, en los cuales en estos dictámenes se establecía una recomendación para que el contrato no se suscribiera en los términos en los que se habían pactado con la empresa DESA y también con la ENE, porque finalmente eso iba a ser desfavorable para los intereses del Estado y DESA no tenía determinados condición para que se le pudiese favorecer por un elemento de potencia, sino únicamente se le pagara por generación, de acuerdo a lo que establecía la ley. ¿Cuál fue el problema con todo esto? Se emiten los dictámenes, entonces el contrato se establece y esto tiene que pasar a la junta directiva de la ENE. Es decir, que la junta directiva de la ENE tenía que aprobar ese contrato. ¿Y qué fue lo que le dijo la junta directiva de la ENE al señor Roberto Martínez Lozano? Suscríbalo siempre y cuando el contrato esté armonizado con la ley. Sin embargo, el señor Roberto Martínez Lozano en ningún momento armonizó estas observaciones que tenía con relación a la suscripción del contrato con la ley que ya especificó Pedro, que es el decreto 70-2007, que tiene que ver con estos incentivos para la generación de energía. Entonces, no habiendo subsanado, por decir algo, estos elementos o estas observaciones y los suscribe, comete también este delito por parte de Roberto Martínez Lozano al no armonizar justamente estas observaciones. Y eso finalmente configura el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. En esos términos estaba imputado este señor por parte del ENE. Y para avanzar rápidamente con relación a DESA, ese es el otro punto muy importante. La información que se tradujo o que se presentó tiene que ver con la constitución de la empresa, porque Roberto David Castillo siempre estuvo en posesión o en control de la empresa DESA, pero cuando se funda DESA lo hace a través de dos testaferros, que se conocen como los hermanos Abate Ponce. Estas dos personas, en el momento en el que se constituye la empresa, estos son los socios con un capital de 25,000 empiras. Finalmente, una vez de que el proyecto ya tiene su licenciamiento ambiental, ya tiene su contrato por parte del ENE, entonces ya hay un cambio de capital y hay un cambio de junta directiva. Una vez que tiene todos los permisos, pues entran como socios del 60% de todo el poder, de todas las acciones,
la empresa Las Jacarandas, que pertenece a la empresa, a la familia Atala-Sabla, y el restante 40% pertenecía a la empresa Potencia de Energía S.A. PEMSA, una empresa panameña cuyos directivos eran Roberto David Castillo, Carolina Lisset Argueta, los mismos empleados de la ENE que impulsaron en las diferentes instituciones los diferentes permisos ambientales y la suscripción del contrato 043-2010. Entonces, aquí podemos ver cómo finalmente estas personas que trabajaban en la ENE ahora son directivos y parte accionaria de una empresa que fue favorecida con un contrato del Estado. Roberto David Castillo termina por asumir la presidencia, el presidente del Consejo de Administración, y también se emitieron diferentes poderes de representación para algunas personas. Y aquí lo interesante es que uno de los testigos, para pasar finalmente a los testigos relevantes de este caso, que podemos ahí cerrar cómo se configuró el fraude, uno de los testigos, Abate Ponce de los Testaferros, dijo que se utilizó su nombre, el nombre de él y de su hermano, dijo ser testaferro de Roberto David Castillo. Él firmaba cartas poder, firmaba poderes para diferentes personas que él nunca conoció, nunca supo tampoco para qué eran, pero entendían que tenían que ver con este contrato. Y para ir cerrando también, solamente hacer referencia a otro de los testigos, que es Jacobo Nicolás Atala Sabla, que es parte del grupo económico que pretendía desarrollar el proyecto PESA, y indicó que conoció a Roberto David Castillo y que Roberto David Castillo le ofreció el proyecto y que a él le pareció interesante, y que le pareció interesante porque sabía que Roberto David Castillo había trabajado en el ENE. Es decir, estos son elementos que finalmente constituyen pues parte de todo el entramado que se tuvo que realizar o ejecutar para obtener este proyecto en favor de la empresa DESA y de este grupo económico. Y otra de las cosas que es importante destacar es que a partir de estos testimonios que fueron ofrecidos en el juicio, esta persona de la familia Atala Sabla reconoció que la empresa tenía todos los permisos y que todo estaba en regla y que iban a continuar impulsando el proyecto, y que esa es una cosa también muy grave para que las comunidades, el Estado de Honduras, pues pueda tomar control sobre este tipo de pretensiones que tiene este grupo económico. Y para ir cerrando, me parece muy importante también hacer referencia a la condición dolosa que tiene Roberto David Castillo y Carolina Lisset Argueta. Uno de los testigos de la defensa, el señor Roberto Pacheco Reyes, es un notario que suscribió diferentes instrumentos públicos de compra y venta de terrenos en la zona. Este señor dijo conocer a Roberto David Castillo, también estableció de que Roberto David Castillo era el dueño de la empresa PEMSA, la panameña, y se le consultó también que por qué o cómo conocía esa empresa, cómo se vinculaba Roberto David Castillo y Carolina Lisset Argueta a PEMSA, y finalmente lo que dijo es que se había realizado en Panamá porque era un país que tenía mayores facilidades para las empresas, que eran empresas que funcionaban también como maletín, como se conocen estos paraísos fiscales. Dijo que justamente Panamá tenía mayor facilidad para ocultar nombres de las empresas, socios y ese tipo de cosas que podía favorecer los intereses de Carolina Lisset Argueta y también de Roberto David Castillo. Hay información que fue puesta a disposición del Tribunal de Sentencia, en los cuales negó en todo momento el testigo de que él y Carolina Lisset Argueta fueran directivos de la empresa PEMSA, y con los registros mercantiles de Panamá se pudo establecer de que estas personas efectivamente eran directivos de esta empresa y que pues tenían el control del 40% de la empresa DES. Y esto finalmente pues terminó de
de completar la imputación documental que había hecho el Ministerio Público, porque estos testimonios finalmente pudieron acreditar de que ambos siempre tuvieron la intención de impulsar el proyecto para favorecerse. Y el Tribunal de Sentencia pues determinó el fallo condenando a estas tres personas, como ya indicó Pedro: Roberto David Castillo por fraude y uso de documentos falsos, aunque este ya prescribió. No se le va a condenar finalmente por el delito de uso de documentos públicos falsos. A Carolina Castillo también se le condenó por fraude, y al señor Raúl Pineda por la falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones. En corto, porque ya me están haciendo señales de tiempo, a este señor se le condena porque finalmente violentó la voluntad de la comunidad. Es decir, él se celebró un cabildo abierto que se había desarrollado de determinada forma, hay un acta de cabildo abierto, pero él finalmente emitió una certificación que decía una cosa distinta de lo que había pasado en aquel cabildo abierto. Eso constituye falsificación de documentos, falsificó los hechos, los tergiversó totalmente. Y finalmente es que él termina firmando esta certificación para favorecer a la empresa y a Roberto David Castillo, y esto le corresponde al secretario municipal por ley, no le corresponde a él como alcalde o jefe de la corporación municipal. Entonces, en esos términos fueron condenados estas personas. Hay una audiencia para determinar cuál es la pena concreta que se le va a establecer a cada uno de ellos, o se le va a imponer. Está para el 24 de mayo de 2024, entonces hay que darle seguimiento a partir de eso, estar pendientes y pues sí, estar para esta fecha, para ver cuáles son pues las agravantes que tienen estas personas, qué es lo que agrava finalmente la pena de estas personas que han sido condenadas. Porque como hemos dicho, no solamente son las consecuencias en contra del Estado de Honduras, también son las consecuencias en contra del pueblo lenca. La compañera Berta fue asesinada, Tomás García y otras personas han sufrido diferentes afectaciones. La comunidad también fue enemistada, es decir, hay familias enemistadas en todo eso. Entonces, ¿cómo se repara eso? ¿Qué magnitud o qué criterios debe tener el Tribunal de Sentencia con relación a todo este perjuicio que ocasionó estos actos administrativos de estos funcionarios y también de este grupo económico? Muchas gracias, Lester. Yo creo que para tener como hilación de todo esto que nos ha explicado Lester, creo que es importante enfatizar en que Lester nos ha explicado de manera breve cómo se hacen, cómo se ejecuta esta corrupción, cómo se confabulan. eh, Entiendo que está bien el sonido, ¿sí? Cómo se confabula, digamos, las instituciones y las empresas para provocar estos actos de corrupción. Nos ha explicado también las facilidades que se generan para estos sectores económicos y políticos para concretar los actos corruptos, una institucionalidad que va mucho más allá de las fronteras hondureñas. Estamos viendo cómo los bancos externos financiadores, cómo se proponen, digamos, todas estas plataformas que facilitan la corrupción en países como Honduras. También, pues Lester nos ha presentado la diversidad de los involucrados que van desde, obviamente, exfuncionarios, funcionarios, la empresa privada, pero también actores que nos deberían de llamar mucho la atención. En este caso, por ejemplo, la participación y la responsabilidad que tienen las autoridades locales, en este caso el alcalde de San Francisco de Ojuera, pero también la responsabilidad que tienen
los técnicos, estos que digamos que pareciera que no tienen una preponderancia en estos grupos económicos y políticos, sin embargo, firman cosas, permiten que se hagan cosas, y bueno, también entonces la responsabilidad y el llamado que hay que tener para este tipo de funcionarios. Pero finalmente lo que nos demuestra, como decía al inicio, es la violencia. O sea, lo violento que puede ser la intencionalidad de colocar, de desarrollar un proyecto como este a como dé lugar. Y ahí obviamente también seguramente a personas como Roberto David Castillo, a gente pues involucrada intelectualmente como los Atala, como también como el mismo ex gerente del ENE, este lado militar. Roberto David Castillo fue un militar, estudió en la West Point, entonces digamos que no necesitaba tener, digamos, ningún cargo de conciencia por la ejecución de actos como el asesinato de Berta. Pero finalmente, y ahí seguramente Víctor nos va a apoyar en este tema de las valoraciones finales, decir que la concesión sobre el río Hualcarque está vigente. Eh, es evidente la corrupción, es evidente la violencia, es evidente el sufrimiento del pueblo lenca, es evidente el que un pueblo originario no quiere en su territorio proyectos de este tipo, pero la concesión 10, 20 años después de iniciar las denuncias en torno a este proyecto, la concesión se mantiene vigente. Y es obviamente pues el siguiente paso para saber cómo un gobierno como el actual, con las características del nacional, amenazan la vida de las comunidades. Entonces, Víctor, por favor, tus valoraciones políticas y técnicas sobre este caso. Ileana, compañeros y compañeras, quería volver a enfatizar las razones por las que nuestro equipo hace estas actividades. La primera es que tenemos una capacidad de distracción, el sistema tiene una capacidad para distraernos, para no concentrarnos, para instrumentalizarnos y hacernos vivir en la superficie. Entonces, el primer esfuerzo que hacemos nosotros va al interno de nuestra organización, de nuestro equipo, de nuestros equipos, de los territorios en los que está inserto el trabajo de nuestro bufete y fundamentalmente el trabajo que hace el Movimiento Amplio por la Dignidad de la Justicia, que es un trabajo contra la corrupción, es un trabajo por la justicia y es una lucha por la reivindicación de la dignidad de este país. Entonces es un esfuerzo pedagógico permanente para crear conciencia, para que la gente tenga la enjundia por la vida, para que tenga la capacidad natural de rebelarse frente a estas podredumbres de administración que tenemos, que estamos planteando la de 2008 en adelante este caso, pero que sigue intacta. Es un caso de corrupción. Roberto David Castillo y esta otra mujer que fue condenada es porque eran funcionarios públicos y siendo funcionarios públicos tenían una empresa para hacer negocio y saquear el Estado. Eso hicieron y siguen haciendo hoy los funcionarios. Traficando con todo, metiendo a sus familias como condición de posibilidad para que la corrupción se mantenga impune. Sensibilidad, pedagogía,
compromiso. Creo que es uno de los primeros propósitos. Primero, de por qué nosotros litigamos estos casos, por qué somos parte de la lucha de las comunidades y por qué nuestra experiencia no queremos que se quede en el vacío en unos medios de comunicación. Este país, en su mayoría, sobre todo las corporaciones mediáticas, hacen un manejo segmentado y olvidadizo finalmente del tema. Eso de contexto. Lo segundo que quería decir es la importancia que tiene que este caso se vea desde la perspectiva de la corrupción como violación a derechos humanos. Honduras es parte del sistema universal, del sistema interamericano, y en Honduras hay un sistema nacional de combate a la corrupción. Ver este tipo de casos, estos hechos como delitos de corrupción que afectan derechos humanos, es un tema central para ver cómo se enfoca, no solo cómo lo enfoca el Estado, sino cómo lo enfoca la sociedad y cómo lo enfocamos las víctimas, o quienes reivindicamos la condición de víctimas. Para ser responsable, quisiera decir que he revisado un par de documentos internacionales sobre esto, la resolución 118 de la Comisión Interamericana y el informe sobre corrupción y derechos humanos que presentaron en el año 2019. Cosas, verdades en estos mundos de derechos humanos, de la academia, son cosas harto mencionadas, digamos, definidas teóricamente, pero que tienen un mundo teórico, un mundo práctico, es decir, muy distante, digamos, en cuanto a su definición y la forma en que se asume. Pero fíjense que este informe ya reiteraba que la corrupción es un fenómeno complejo que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad y socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Y luego se plantea que en materia de corrupción, es decir, si estas concesiones constituyen un hecho de corrupción que redunda en una violación a derechos humanos, el Estado hondureño asume todas las obligaciones en perspectiva de derechos humanos, de respeto a derechos humanos, de garantía, de investigación, de sanción y de reparación, que en esa fase estaríamos ahora. Es decir, si tenemos un hecho que es una concesión corrupta, que se juzga, que se condena, y que el Estado, digamos que de alguna manera vendría cumpliendo con sus obligaciones, pues estamos en la fase de entender la reparación a las víctimas. Ese es un primer tema que quería plantear. ¿Qué nos toca, digamos? ¿Qué nos da el proceso? Si entendemos que este es un hecho de corrupción que viola derechos humanos, ¿qué condiciones tenemos las víctimas para intervenir en el proceso? Miren, el Código Procesal Penal, a partir del artículo, tiene regulada quiénes son los sujetos en el proceso. A partir del artículo 54 al 124, regula los 5 sujetos que intervienen en el proceso. Son los jueces, es el Ministerio Público, es el imputado, son los auxiliares de los funcionarios judiciales, son los consultores técnicos, y ahí también está la víctima a través de la acusación privada, la víctima directa y la acusación privada. Esto tiene relevancia porque en este caso el COPIN, que era la víctima colectiva que reivindicó su participación, fue excluida por el Distrito Anticorrupción. Hemos litigado varios casos ya en nombre del COPIN y otros espacios, pero en este en particular, el espacio especializado anticorrupción, sacó al COPIN porque dijo que no tenía esa condición para participar. Y tuvimos que ir a un amparo, que ya lo explicó Pedro, para volver. Entonces, la víctima puede intervenir aquí como acusación privada en un caso de corrupción. Y máxime, y cito aquí para quien en el futuro pueda seguir este diálogo, ya que estamos con la virtualidad, el artículo 96
del Código Procesal Penal establece la figura del acusador privado, en el cual la víctima tiene una serie de posibilidades o derechos o de facultades. Y entre ellas, la de provocar la persecución penal, intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, y establece un supuesto en que el mismo derecho tendrá cualquier persona natural o jurídica contra los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones o con la ocasión de la misma hayan violado derechos humanos. Entonces vean qué importancia tiene que entendamos la corrupción como violación a derechos humanos, porque la normativa hondureña, en el artículo 96, nos da la facultad de intervenir para perseguir, no solo denunciar, que esto me parece que es una diferencia importante que hay que hacer. Aquí hay varias organizaciones, instituciones que se dedican a denunciar y no a litigar, es decir, no a intervenir en los juicios. Nuestra condición calificada es que somos una organización con un brazo técnico que no solo denuncia territorialmente, sino que intervenimos en el proceso, en el litigio, es decir, como sujeto procesal en representación de la víctima. Y aquí adquiría importancia esto que se está presentando con la avenida, supuesta avenida de la Sisi, en la que la figura del acusador privado, pues no es exactamente la que se está manejando, no intervendría en función de la víctima, tal cual lo han presentado ahora en el Congreso Nacional. Estaríamos hablando de una especie de acusador autónomo en esta figura, que no sé cómo se va a sostener en el tiempo si la Sisi tendría una función temporal. Pero para ver que tendríamos la función del Ministerio Público, la función de las víctimas, podríamos intervenir nosotros en varios casos, y además lo que podría hacer la Sisi como un querellante autónomo en el proceso. Esa es una cosa. Lo tercero que quería mencionar, son dos cosas para terminar esta parte del conversatorio, es lo que decía Iliana. Nosotros, aquí nuestra sala está integrada en su mayoría por gente joven. El 2008, la mayoría de la gente aquí, de nuestro equipo, pues creo que estaban en el colegio. Y a ver, de 2008, 2010... 2014, son los momentos en el que la comunidad indígena estuvo reclamando por esto. Entonces, yo situaba esto para dimensionar el costo humano, el costo social y el costo político que tiene este fenómeno. Son generaciones enteras, ¿sí? Las que han estado participando, disputando esto para que finalmente 10 años después tengamos una sentencia que absuelve a 13 y condena a 13. Yo decía, este es un resultado, una victoria pírrica, porque tenemos muertos, tenemos gente que fue desplazada, hay gente afectada en su salud física y emocional, y hay una serie de resoluciones, la de la Serna, la del ICF, la del Congreso Nacional, la de la ENE, que continúan vigentes. Eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Para quienes nos siguen, está presentando esa fotografía en la que estamos con la abogada Yani del CID, la abogada, la compañera Bertita Cáceres, allá está Asunción Martínez, un compañero que ya falleció también, y aquí está Tomás Gómez, que estábamos presentando en septiembre de 2014 esta batería de denuncias. Y vean, una cosa importante en esto, el COPIN, y junto al COPIN nosotros denunciamos la violación al derecho a la consulta y al consentimiento. Y todo eso se mantuvo parado hasta que asesinaron a Bertita, es que la MASI intervino y planteó, es el primer caso en el que se plantea una concesión investigada en perspectiva de delito de corrupción y en perspectiva de red de corrupción. Y nos produjo no solo la violación a la consulta, eso no se ha juzgado todavía. Lo que reclama y ha reclamado el COPIN se va a juzgar en Santa Bárbara. Tenemos abierto otro juicio para juzgar al alcalde de San Francisco de Ojuera y a su vicealcalde por violar la consulta. Y está pendiente de fallo en la sala de lo penal
el caso contra Martiniano Domínguez Mesa, exalcalde de Intibucá, que autorizó este proyecto. La MASI, en esta perspectiva de red de corrupción, permitió esa investigación, es muy importante, yo creo que hay que reconocer las cosas que son importantes, permitió desentrañar una parte de la corrupción de funcionarios. Pero la UFERCO de hoy nos debe resultados para investigar la corrupción de los empresarios, el lavado de activos que está presente aquí, la corrupción de la banca nacional y de la banca internacional que financió este proyecto a sabiendas. Y por eso decía yo en esta parte, y lo platico con ustedes, que necesitamos un modelo de justicia que piense en la justicia, una justicia que no sea tardía, una justicia que no atomice su proceso. Es decir, como este caso, se investigó en red, todas las concesiones corruptas de este país deben estar siendo investigadas en perspectiva de red de corrupción, porque este contrato, el 43-2010, fue el modelo de contrato. A la par de eso se suscribieron una serie de contratos que es relevante que los tengamos en cuenta. Y quisiera cerrar mencionando los desafíos sociales y populares que tenemos contra la corrupción. Yo creo que como lo hace la comunidad lenca de Río Blanco, el Copín, lo hacen otros territorios, debemos afianzar la defensa de los intereses, comunidades y del Estado contra la corrupción. Es decir, yo creo que esto que han venido haciendo las comunidades, los colectivos, denunciando la corrupción, los núcleos, es importante profundizarlo. No nos distraigamos, compañeros y compañeras que somos organizados y organizadas. Es decir, la corrupción operó en aquel tiempo y sigue operando hoy. No hay un corte al cordón que conduce el modelo de corrupción. Entonces, la defensa territorial contra la corrupción va a ser importante mantenerla y tengamos de ejemplo esto que hizo la comunidad lenca de Río Blanco, el Copín y toda la comunidad que ha acompañado esta causa. Una segunda cosa que me parece que debemos fortalecer es la comprensión técnica de la corrupción por parte de los sectores sociales y populares. El tema de la corrupción no debe seguir manteniendo una especie de élite que habla de corrupción. Mientras es la gente en el territorio, en la institución, la que lo combate, digamos, casi a ciegas, solo sufriendo los efectos de la corrupción. Entonces, democratizar la lucha y democratizar el pensamiento contra la corrupción, me parece que es un ejemplo que nos deja este caso del fraude sobre el Hualcarque. Y además, una tercera cosa, una institucionalidad distinta que interactúe mejor, dándole la dignidad que merecen las víctimas. No tenemos queja de la UFERCO, ciertamente. Ha sido un equipo de fiscales con el que hemos trabajado de la mano, bien, creemos que nuestro equipo y la comunidad le hizo aporte importante, pero en general la institucionalidad de la corrupción es una institucionalidad elitista, ve de menos a las víctimas y por consiguiente ve de menos el aporte que le pueden hacer las víctimas o los equipos que trabajamos acompañando a las víctimas. Y quisiera decir, cerrando con lo que planteó Lester en un momento, este caso está pendiente, no es un caso cerrado. Hemos hecho este conversatorio para animar esta perspectiva de la corrupción como violación a derechos humanos de un pueblo y de una comunidad indígena, para afianzar los procesos políticos, sociales, los procesos técnicos que están, para que trascendamos de lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos que debemos haber actores que no somos visitantes de la lucha contra la corrupción, que no mantenemos la lucha contra la corrupción porque tenemos un proyecto X de la cooperación o porque tenemos una representación temporal de alguien. Nosotros queremos llamar a que tengamos una posición contundente. Y hoy, que se coquetea, que se falsea información sobre la venida o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad, yo creo que es importante recordar que lo más importante de la lucha por la justicia, por la dignidad, contra la corrupción, el actor más importante es el actor social popular. Va a venir la Sisi y podrá estar como estuvo la MASI no sé cuántos años
se van y el desastre de corrupción es tan grande como el que tenemos. ¿Y por qué? Porque no tiene participación popular, porque no es la gente que no tiene cálculos, sino no es la gente que tiene el desprendimiento total para luchar la que está conduciendo la lucha contra la corrupción. Son unos fiscales que protegen su puesto, son unos diputados que hablan contra la corrupción, pero están pensando en postularse, y entonces el discurso se modera a partir de si determinado planteo me genera o no me genera votos, si me genera o no me genera estabilidad laboral, si me genera posibilidad de ascenso o de riesgo en algunos espacios. Entonces, el darle perspectiva popular a la lucha contra la corrupción es una garantía, es la única garantía posible hoy en una sociedad en donde la institucionalidad siempre estuvo politizada y hace poco estuvo secuestrada por el crimen organizado. Hoy puede ser que el camino del secuestro lo vengamos superando, pero la politización de la justicia hoy más que nunca es notoria, hoy más que nunca es descarada. Los actores políticos partidarios reivindican como propias las instituciones. Entonces, la diferencia que podemos hacer frente a esos políticos que se apropian de las instituciones, la podemos hacer y la debemos hacer los actores populares. Y los actores técnico-populares que además sabemos aportar en esta privilegiada lucha de enfrentar a los corruptos y corruptas de este país. Gracias, Víctor, pues por esta valoración final que bueno, que se vuelve como las conclusiones que tenemos en este fallo del fraude sobre el Gualcarque. Creo que es pues sumamente retadora esta invitación que nos haces a trascender, digamos, a entender que el actor más importante en la lucha contra la corrupción, si realmente queremos que esto sea sostenible, que sea de verdad, pues son el involucramiento de los sectores sociales y populares. El reto a que las comunidades no dejen de luchar por su territorio, de tener este pensamiento con respecto a las luchas y al trabajo que se tiene que hacer. Y bueno, esta demanda porque la institucionalidad pueda tener un mejor futuro en este país y que tenga una mejor y mayor trato digno con nuestras poblaciones. Creo que hemos cumplido la misión. Este era, digamos, un esfuerzo, como decíamos al inicio, del Bufete de Estudios para la Dignidad, también del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, para que se conozca este fallo, para que reavivar la esperanza de las comunidades en el trabajo diario que hacen al defender sus territorios, pero también es un poco para desnudar cómo se hacen las cosas en este país, cómo se ejecutan esas redes de corrupción. Y bueno, tener en mente dos cosas también. Primero, que los apellidos, las instituciones que se confabulan para realizar estos actos corruptos y violentos todavía están pendientes de justicia. Y lo segundo es que pues hay un trabajo, hay una demanda, hay un compromiso de este gobierno con respecto a todos estos procesos de concesión que han sido otorgados en la narcodictadura y antes también, pues para que estas sean revisadas y se cancelen los proyectos que tienen que ser cancelados porque han sido producto de la corrupción y la violencia. Hacerles la invitación porque en los primeros días del mes de junio también estaremos junto a otros compañeros de organizaciones a nivel nacional que han seguido este caso, que han participado con apoyos técnicos, con apoyos logísticos en este trabajo, pues vamos a tener también un encuentro en Tegucigalpa para explicar
de mejor y de mayor manera el trabajo que hemos realizado en esta tercera victoria en la causa Berta Cáceres. Eso es todo. Agradecemos a la gente que se ha mantenido conectada a través de todas las redes sociales del bufete, del Movimiento Amplio, a través de Radio Dignidad, a través de las emisoras hermanas que se conectan a esta señal. Les agradecemos nuevamente y esperamos tenerlos como participantes también en los próximos conversatorios y foros desarrollados desde nuestros espacios. Buenas tardes y hasta la próxima.